En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Apocalipsis 2. Señor, háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo suplicamos que tu palabra nos edifique, nos conforte, nos levante y nos llame, Señor, a ti cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Quiero recordarles, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es la revelación del juicio final. Tiene, ¿verdad? Y quizás podríamos decir que mucha parte del libro tiene eso, pero en todo Apocalipsis, hasta cuando se habla de los dragones, de la Gran Babilonia, cuando se hablan de todas esas figuras que muchas veces no entendemos, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos que encontrar a Cristo Jesús. La Biblia no es un libro para que nosotros hablemos de la biología, aunque tiene algo de biología, gracias. La Biblia no es un libro para que nosotros, y escúcheme bien lo que yo voy a decir, no es un libro para que nosotros discutamos o tratemos de demostrar la existencia de Dios. No, no es para eso. La Biblia asume que Dios existe y se acabó. El que lo quiera creer, gloria a Dios, y el que no lo quiera creer, bueno. La Biblia no es para discutir.
Tú puedes presentar la verdad de Jesucristo, porque la Biblia lo que intenta demostrar, ni siquiera la Biblia intenta explicar cómo fue creado el hombre. No lo intenta explicar. La Biblia dice, Dios creó a Adán y a Eva y al mundo y se acabó. Que cómo fue, que si fue 7 días, que si fue 7,000 años, que si fue, bueno, hay un proceso que pasó allí que nosotros no entendemos. Sí, hay un proceso que no necesariamente tuvo que durar 7 días. Acuérdense que la Biblia dice que un día es como ¿qué? Como 1000 años. O sea, no le interesó al Espíritu Santo, y tomen muy bien lo que voy a decir, no le interesó al Espíritu Santo que nosotros entendiéramos el proceso natural de cómo se formaron las plantas. No, simplemente fácil, Dios usó a Moisés para que fácilmente, de una manera entendible, y lo puso de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, y al 7º descansó. Simplemente la verdad que hay ahí es que Dios te creó a ti y a mí y al mundo y todo lo que existe, y se acabó. Ahora, que los científicos están descubriendo cosas no que van en contra de la Biblia, que confirman que Dios existe. Usted sabe que el que descubrió el ADN es un científico cristiano. Es cristiano, y él dice que el ADN es prueba de que Dios existe. De manera que la discusión no es que si lo hizo en 1 día literal, en 2 días literales, en 3 días. No, hubo un proceso, pasó primero esto, después lo otro, después lo otro. Eso es lo que quiere decir. Y lo que nos tiene que interesar a nosotros es que Dios te creó y Dios creó al mundo. Y esa es la verdad que nosotros defendemos y creemos. ¿Ves? Y en esa verdad nosotros estamos fundamentados. Esa verdad, que es Dios, creador del cielo y de la tierra, hizo a Adán y a Eva, creó la humanidad y les hizo un lugar para habitar. El ser humano pecó y fue necesario que Dios se convirtiera en hombre para dar su vida y derramar su sangre por el perdón de pecados. Y la Biblia fue escrita para que todos encontráramos a Cristo, desde Génesis a Apocalipsis. Y desde Génesis a Apocalipsis, lo importante es Jesucristo. Que alrededor de esas historias que Dios usó seres humanos, hay cosas que podemos aprender, sí, es verdad, y hay cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, que un gigante se mata con una piedra. No hay. En ese entonces funcionó. Y ahora yo creo que nadie va a tener que pelear de esa manera literal contra un gigante. Pero, sí, saber, bueno, fue con una piedra, fue con 2, fue con 1 que le cortó la cabeza. Bueno, lo que a mí me importa es que hubo un muchacho que tuvo fe en Dios Todopoderoso, usó las armas que tenía y mató al enemigo del pueblo de Dios. Es lo que importa. Nosotros tenemos un enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, con la fe en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesucristo, vencemos. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, lo importante de todo este libro es Jesucristo. Lo importante de toda tu vida es que tengas la revelación de Jesucristo. Es que Cristo sea tu Señor, tu Salvador, tu amigo, y que todo lo que hagas sea por amor a Jesucristo. Y esta mañana yo quiero hablarte de eso. Retén o busca o no pierdas o ve a buscar el amor que perdiste. Recupera tu primer amor. Así se llama. Recupera tu primer amor. El verso, no lo vamos a poner en pantalla, pero el verso 1 del capítulo 1, quiero hacer referencia.
la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis y eso es toda la Biblia. Ahora, en el capítulo 2, que es lo que vamos a estudiar, capítulo 2, verso 1. ¿Quién recuerda el mensaje de la semana pasada? ¿Y cómo se llamaba? Retén lo que tienes. Hablamos de la iglesia de Filadelfia. Amén. Ahora vamos a hablar de esta primera iglesia que está acá en Apocalipsis. Apocalipsis 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el mensajero que Dios puso a cargo de cada iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. El pastor no es pastor porque le dio la gana de ser pastor. Un hijo de pastor, una hija de pastor, una esposa de pastor, un esposo de pastora, no es un pastor o no es una pastora por la familiaridad. Hay un problema que se está viendo ahora más evidente en el mundo, y esas son algunas de las conferencias que tenemos nosotros a nivel de los pastores, porque se está viendo que como le decían pastora a la esposa del pastor, pero no, y me están pidiendo consejo a mí. Y yo me siento así como, si yo te contara mi historia, ahora se las voy a contar. ¿Cómo fue que yo me di cuenta que era pastora? Ahora, me piden consejo a mí porque es que ellos me dicen, no, pero es que no es como tú, es que tú de una vez arrancaste. Dije, no, yo no arranqué, yo seguí haciendo lo que yo hacía. Es diferente. ¿Ven? Ahora, no porque el esposo sea pastor, es la pastora. No, así no funciona. O porque la hija, o porque... No funciona así. ¿Qué es el pastorado? El pastorado es un llamado de Jesucristo. ¿Para qué? Para guiar a un pueblo conforme, no a la emoción que yo tenga, sino conforme a la palabra de Dios. Porque si ustedes se dejaran guiar y si yo los guiara, pues es un secreto, no lo digan a nadie. Si yo los guiara por la emoción que me provoca a mí la pandemia y todo lo demás, todos estuviéramos en una cueva, separados con 1000 metros de distancia. Ahora, un pastor, Dios llama a alguien y le da ciertos dones, porque para cada llamado hay un don. Tú tienes que buscar en Dios el don que Él te dio, el don, la capacidad que Él te dio, y pedirle que te ayude a ponerlo a su servicio. En esa medida que tú estés dispuesto a ser siervo, porque todo el mundo cree que pastor es el que manda. No, pastor no es el que manda. Y alguien me dijo una vez, yo quiero ser pastora para tener todo lo que tú tienes. Entonces yo empecé a contarle por 20 años todo lo que no tuve y todo lo que yo tuve que ceder y todo lo que yo tuve que dar. Ay, no. Sí. Y si otra pastora te cuenta su historia es igual, es similar, o un pastor, ¿sí? Ahora, yo les estoy diciendo que en este tiempo está habiendo problemas que me están pidiendo consejo a mí, porque como se han muerto pastores de iglesias y los pastores no han preparado, hay muchas iglesias que están así, otras no han preparado algún líder. La pastora, cuando se ve sola, cuando se ve que tiene que enfrentar y no es pastora, era la ayuda idónea del pastor. Eso sí debe ser toda mujer. ¿Ves? Entonces, claro, se encuentra en la iglesia y ellas no saben cómo guiar
porque eso viene de un llamado de Dios. Entonces no confundamos, ni la emoción, ni que bueno, yo abrí la Biblia y a mí me gusta leer la Biblia, a mí me gusta hablar de la Biblia. Yo soy pastor. Tampoco. Cuidado, busca tu llamado en Dios porque todos tenemos un llamado, todos. Y el Señor, claro que quiere levantar muchos siervos de Dios, muchos ángeles de iglesia, mensajeros, pero tienes que vivir un proceso que es bueno, que es agradable si Dios te llamó, pero si no, va a ser duro, muy duro de llevar. Amén. Entonces, yo les dije que le iba a contar mi historia. Yo por 4 años, cuando me casé con el pastor, yo toda mi vida desde que pude, yo estoy sirviendo en la iglesia, ¿sí? Yo daba clases, yo presidía cultos, yo presidía grupos, etcétera. Siempre, sin tener ningún nombramiento. Es más, yo siempre cuento que a los 13 años me tocó dirigir el culto de jóvenes, 13 o 14 años, y yo estaba cantando con mi gran y linda voz. Y de repente vino una mosca. Todos mis amigos, hicieron lo mismo y peor. Todos mis amigos estaban viendo. La raya que después que yo me bajé de ahí me hicieron mis amigos. Fue horrible. Pero la próxima vez que me dijeron, baja, tienes que dirigir, claro que sí, no importa. Cierro más la boca y estoy pendiente de la boca. Ahora, y como esas otras cosas más que uno mete la pata o las moscas se atraviesan, lo que sea. Y cuando se iban los gallos, terrible. Bueno, pero toda mi vida estuve en ese servicio, en la iglesia, ¿ok? Desde que pude hacerlo. Luego, cuando yo me caso con el pastor, yo decía a la gente, siempre me dijeron, pastora, yo le decía a la gente, yo no soy pastora, dígame Antonieta, dígame hermana, pero yo no soy pastora. Eso duró así como 4 o 5 años, que yo no aceptaba. Había un muchacho que estudiaba en el seminario, un amigo del seminario, me decía, pero tú eres pastora. Dije, no, yo no soy pastora, no me digas pastora, yo no soy pastora. Pero no estás estudiando en el seminario. Sí, pero eso tampoco lo hace a uno pastor. Hay que estudiar, pero eso no lo hace a uno pastor. Ahora, cuando yo sentí que el Señor me estaba llamando a asumir, ¿sí?, la guía de un pueblo, y yo empecé a sentir la necesidad, porque así fue como comenzó mi llamado, que la gente no sabe la Biblia. Si la gente supiera la Biblia, si la gente leyera la Biblia, si la gente practicara la Biblia y la entendiera, así fue mi llamado. Empecé a sentir esa necesidad. Y de pronto armé todo un programa que yo se lo presenté al pastor. Yo me acuerdo, porque como que en 2 días armé todo un programa, cambié todo lo que era escuela, con su permiso, por supuesto, con su permiso y su aprobación, de mi pastor y mi esposo. Y lo que yo propuse resultó, que fue cuando dejamos de llamar a la escuela dominical, le puse a los niñitos Club Bíblico de Salomón, que después él quiso que se lo cambiáramos a En Cristo hay Paz y se quedó Club Bíblico En Cristo hay Paz, pero era un club. Okay. Ahora, y así, todo lo que yo iba proponiendo y lo ponía en ejecución, resultaba. Como por 35 años toqué yo sola el piano sin saber tocar mucho y todos se burlaban de mí también, por eso hasta mi esposo decía, tú haces en el piano así, tlin, 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 tlin. Pero tú no puedes, le decía yo, tú ni tlin, tlin sabes hacer. Me tenía que descobrar de alguna manera. Y a pesar de todo, formamos un grupo de músicos, ¿verdad? ¿Verdad, Trina? Trina y Esnel son vitalicios de esa época. Esnel tocaba la batería, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahora, todo eso fue dando resultado, costó demasiado, quizás muchas cosas que tuvimos que superar, pero todo eso dio resultado. Y yo fui entendiendo
Y yo fui teniendo como una capacidad de ver lo que decía la Biblia, entenderlo y relacionarlo. Un pastor tiene que saber, tiene que gustarle estudiar y tiene que gustarle, ¿sí?, explicar, y no solo gustarle, porque a mucha gente le gusta, pero no todo el que quiere explicar entiende. Pero aquí ustedes entienden todo lo que yo les digo y les explico. Yo sé que yo tengo ese don, ¿ok? Ahora, no solo se queda ahí, se queda en que tú te interesas para que la gente crezca en el Señor. Y además recibes la aprobación de Dios y recibes la aprobación de los que son tu autoridad. Y cuando él me dijo, y Aquilio, yo no sabía, pero Aquilio tiene esa Biblia, ¿verdad que por cosas de Dios te la di a ti? Aquilio tiene una Biblia en donde, y yo me acuerdo de ese día, en donde dice, hablando de Rebeca, él marcó, era una Biblia del pastor, él marcó y ella era la pastora. Ah, Raquel, perdón, uy, cuánto de Biblia sé. No importa, se me olvidó, era Raquel, era por R. No, era Raquel, sí, perdón, es verdad. Ok, entonces, yo estaba allá sentada, estaba atendiendo gente, el pastor esa semana no vino, yo esa semana me encargué casi de todo, y entonces yo estaba sentada allá y él me llama por teléfono y me dice, lee este verso. Y entonces yo lo leí y marca las palabras, ella era la pastora, y me dijo por teléfono, tú eres la pastora. Y Aquilio, justamente yo le di esa Biblia y Aquilio en esos días me llama y me manda la foto, mira, y yo me dio una cosa aquí, ¿no? ¡Wow! Yo no me acordaba, ni me acordaba que esa Biblia tenía eso. Pero eso son cosas que Dios va haciendo como para confirmar el llamado. Además, todo tiene que fluir naturalmente, no es por imposición. Lo que tú tienes que hacer, todos tienen un llamado de Dios. ¿Ves? Lo que tú tienes que hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo qué es lo que tú quieres que yo haga. Cuando tú le dices al Espíritu Santo y te preparas en lo que tú crees que eres, en lo que tú crees, ¿verdad? Dios va acomodando las cosas sin que eso cause problemas y daño para otros. Porque cuando Dios está, todos están bien. Cuando Dios está, Dios no daña a nadie. Los errores de uno pueden dañar a otra persona, pero finalmente Dios, en su gracia y en su misericordia, te da todas las facultades y te pone gente alrededor que pueden ayudarte en la misión. Ahora, luego el Señor va agregando gente que te ayudan. Y yo siempre le digo a los pastores, y Dios es testigo, bueno, sí, a mí me gusta esto de predicar, me encanta. Y si ustedes me conocen a mí, yo no hablo. Yo soy súper callada, a mí no me gusta hablar. Y cuando yo digo a mí no me gusta hablar, no parece. No me gusta, yo soy súper callada. De manera que tampoco tenía esa facilidad, pero Dios lo fue poniendo. Eso surge naturalmente por el Espíritu Santo de Dios. Lo que tú tienes que hacer es consagrarte a Dios, es buscar al Señor, y el Señor te va a poner en donde tú debes estar. Y yo decía que los pastores, cuando hablamos de algunas cosas, digo, o sea, yo sí soy pastor, yo sé que Dios me puso enfrente, pero esa iglesia funciona por todos los líderes que hay aquí que han entendido quiénes son, que han entendido cuál es su lugar en el Señor. Y que han entendido que ellos son parte vital de este lugar, de esta obra. Y que lo que ellos hacen hace que esto vaya hacia adelante. Y yo quiero decirte hoy, si Dios te trajo aquí, si Dios te trajo a este lugar, tú tienes algo importante que hacer acá. Amén, pídele al Espíritu Santo porque esta iglesia va a crecer en la medida que todos estemos conectados con el Señor y todos estemos interesados en que la gloria de Dios sea la que se manifieste. Aleluya, gloria a Dios. Yo oro y es una de mis más
insistentes peticiones. Señor, levanta a estos hombres, a estas mujeres que tú has traído acá. Dales tú la posición que ellos tienen que tener, porque cuando tú se las das y ellos la reciben, ellos van a poner sus dones a trabajar para la gloria de Dios. Y cuando todos trabajamos juntos, la iglesia crece porque la gloria de Dios, porque Cristo es exaltado. Y yo te digo hoy, el Señor nos dio una visión. Esta es la iglesia de la gracia, de la Biblia, porque ese es uno de mis llamados principales. La Biblia. Y esta es la iglesia de la sombra, la iglesia que va a dar y que no va a pedir prestado. La iglesia donde todos van a poder venir a acobijarse. Y el Señor lo está haciendo. Porque ¿sabe qué? A mí me han dado donaciones, nos han dado donaciones. Y yo de esas donaciones estoy dándoles a otros lugares. Aunque poco ahora, no se puede mucho. Pero yo tengo en mi mente y en mi corazón que esto va a ser un árbol grande en el nombre de Cristo Jesús. Un árbol muy grande que va a acobijar a todos aquellos que lo necesiten. Y si tú buscas al Señor y caminas conmigo, tú verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria del Señor en tu vida y en este lugar la veremos juntos. La estamos viendo en el nombre de Jesús. Ahora fíjate, el ángel de la iglesia es a quien el Señor le da el mensaje para que se lo transmita al pueblo. Dice más de quién es el ángel, de quién es el pastor de la iglesia, fíjense. En el verso 1 sigue hablando y dice: Jesucristo es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas representan los 7 pastores de las 7 iglesias. Los pastores que son llamados por Dios, el Señor los sustenta. Por eso es que una de las cosas que uno tiene que entender, y eso uno a veces lo aprendes fácil y a veces lo aprendes difícil, que si es Dios que te llamó a donde Él te haya llamado, Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Hermanos, yo les digo, esta obra la sostiene Dios. Todo esto lo hace Dios. Solamente hay que ocuparnos de cumplir nuestra responsabilidad. Lo demás lo hace y lo sostiene Dios. Y dice, en su diestra tiene las siete estrellas. El que anda, que es Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Los candeleros son los candelabros que dan luz, ¿cierto? Los candeleros son las iglesias alrededor del mundo que tienen que tener su luz encendida. Nosotros en este lugar, en esta hora, en esta ciudad somos luz. Todos somos luz. Amén. Por eso, donde tú estés, muestra la luz de Cristo. Muestra la luz de Cristo. Y es más, este texto, aparte de hablar y de definir lo que es pastor, de definir lo que son las iglesias, define o habla, no es que define, habla de que este mensaje es especial para la iglesia en Éfeso. Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una ciudad llena de comercio. Era una ciudad súper popular en donde todos los comerciantes llegaban allí. No era la capital, pero era una ciudad súper importante. ¿Han escuchado hablar de Nueva York, por ejemplo? Dicen que Nueva York es la capital del mundo, es la capital de la moda, es la capital del pecado también. ¿Ah? Es una ciudad muy famosa en el mundo porque alberga mucho comercio y muchos nombres de famosos de todo lugar del mundo, ¿cierto? Bueno, si hacemos una comparación, Éfeso para la época era lo mismo. Dicen que era la ciudad, la luz de Asia. Todos tenían que ver con Éfeso. En esa iglesia, en esa ciudad, Pablo fundó una iglesia. Pablo en Hechos capítulo 19 y capítulo 20, nosotros podemos ver cómo fue esa dinámica. Pablo, el apóstol Pablo, estuvo
3 años para instruir al ángel de esa iglesia y para instruir a esa iglesia de cómo debían entonces ser. Allí fue pastor Timoteo, allí fueron líderes Aquila y Priscila y Apolos. ¿Han escuchado esos nombres en el libro de los Hechos? Usted puede leerse 19 y 20 del libro de los Hechos. Ahí ellos hicieron o ejercieron su ministerio de manera que era una iglesia muy preparada, una iglesia muy bendecida, una iglesia grande. Ahora, esta carta, y es más, se dice que el apóstol Juan, al final de sus días, ya muy viejito, algunos dicen que antes de Patmos, de la isla de Patmos, otros dicen que Juan murió en la isla de Patmos y no pudo regresar, pero hay diversas opiniones. Pero Juan también estuvo allí. Juan estuvo en esa ciudad de Éfeso. Ahora, 40 años después, ya cuando Pablo partió, el Señor le dice a Juan que escriba a la iglesia porque hay una situación allí. Esa iglesia, el Señor les dice en Apocalipsis 2, le dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce quién eres. Eso nos tiene que dar seguridad y nos tiene que hacer vivir con reverencia. Dios te conoce. Tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado ¿cómo? Has trabajado arduamente. De manera que es una iglesia que no para en su trabajo evangelístico, no para en su trabajo de hacer buenas obras, no para en su trabajo de dar alimento a los pobres, no para en su trabajo de prepararse, de estudiar. Ellos no paraban. Era una iglesia buena. Es más, era una iglesia que sabía reconocer a los falsos profetas. Era una iglesia que sabía reconocer a los falsos maestros. Y yo, mis hermanos, yo quiero que esta sea una iglesia que sepa reconocer a los falsos maestros. ¿Saben por qué? Porque una de las características de los últimos días es que se levantarán muchos falsos maestros que van a usar la palabra a su conveniencia, que van a usar la palabra para obtener ganancia para ellos, no para edificar la iglesia, que van a usar y se van a usar la palabra para cumplir sus propios propósitos. Yo quiero que esta sea una iglesia bien establecida en la palabra de Dios. Hermanos, no coman cuentos. Tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado con los movimientos que se levantan. Tengan cuidado. Y todo lo que ustedes escuchen, vamos a verlo a través de la palabra de Dios y de la doctrina, de la enseñanza que ustedes han recibido. Y si ustedes son de esta iglesia, ustedes están bien alimentados. Amén. Y si no, pregunte. Y sepa a quién preguntar. Amén. Bueno, esta iglesia era una buena iglesia. Y dice, termina, ustedes han trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado, pero, y este es el pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, y esto es extremo, quitaré, ¿el qué? Quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Antes de hablar del primer amor, déjenme explicarle quiénes son los nicolaítas. Los nicolaítas, nada, diga conmigo, nada tiene que ver con San Nicolás. No. Los nicolaítas eran personas que tenían facilidad de palabra, conocían la historia y conocían las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, y se levantaban, dice que era una clase especial de sacerdocio, y se levantaban para tomar autoridad de las congregaciones y de las personas para dominarlas conforme a sus propios propósitos. Por ejemplo, a algunos se le ocurría que quería gobernar cierta zona, ¿verdad? Y decía que iba en nombre de Dios, usaba palabras, eso era lo que pasaba. Por eso es que hay que leer historia. Yo no estoy hablando de la actualidad, yo estoy hablando de la historia. Por eso es que un pastor que quiere ser pastor y que quieres dirigir un rebaño, tienes que estudiar. Porque cuando uno estudia la historia de la iglesia y lees lo que pasó antes, eso te abre los ojos y no te deja caer en las mismas cosas. Porque el pastor Máximo siempre decía, la historia vuelve a repetirse. Sí, por eso es que él se ponía bien insistente en que uno tenía que leer, tenía que estudiar y que uno tenía que saber por eso es que él no caía en todas las corrientes que los demás cayeron. A él le ofrecieron el evangelio de la prosperidad. Eso era un boom. Los pastores que se metieron en eso ganaron plata. Entonces, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que escudriñar. Tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes, abran sus ojos a todo lo que sucede. Hay que abrir los ojos y hay que pedirle al Espíritu Santo guía. Y no hay que dejarse llevar por las emociones y las revelaciones así que se te aparecieron. No, Señor. Si es una revelación de Dios, Dios habla por sueño. Dios sí habla por visiones. Dios habla por todas esas cosas extrasensoriales que nos encantan. Pero todo eso tiene que estar filtrado por la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando se levantaron en la antigüedad las peores guerras que mataron miles y miles de personas, la gente que dirigía esas guerras, y estoy hablando de las cruzadas, dirigían las guerras. ¿Sabes cómo? Diciendo, Dios me llamó para establecer el reino en la tierra, para que se cumpla lo que dijo el libro de Apocalipsis, y la historia está llena de eso. La gente que no entendía la Biblia, que no la leía, que no le daba la gana de prestar atención a los que predicaban la verdad, que Cristo es el que va a establecer el reino, no nosotros. Ellos se levantaban, los que querían ir a la guerra, y decían, Dios quiere, Dios me llamó, Dios me dijo. Y el pueblo se emocionaba y empezaban a decir, sí, vamos a establecer el reino en esta tierra. Iban, arrasaban con naciones, arrasaban y mataban gente. Y el reino jamás se estableció, nunca. Ahora sí vamos a salir de esto porque yo voy a gobernar. No, esas no son las armas del Señor. Esas no son las armas del Señor. Nuestras armas son la oración, la santidad. Esa es nuestra arma. Eso es lo que hace la iglesia, conquistar el reino espiritual, derribar el mundo de las tinieblas en el nombre de Jesús, predicar la verdad de Dios, no pelear, sino predicar. Cuando predicamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo hace la obra en los corazones y los hombres vienen al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, los nicolaítas eran esas personas que también esta gente de Éfeso los había rechazado.
Ellos eran una buena iglesia, era una iglesia bien establecida, pero el Señor les dice, yo tengo contra ti. Ay, Señor, mira que nosotros hacemos esto, mira que nosotros hacemos lo otro. Yo tengo contra ti que dejaste tu pasión, tu amor por mí. Nosotros, mis hermanos, yo oro y yo sé que esta es una iglesia que ama a Jesús, porque yo amo a Jesús. Amén. A mí me gusta hacer cosas, pero yo amo a Jesús. Y yo sé que tú amas a Jesús. Y es algo que el Señor nos dice, todo lo que tú hagas, hazlo por amor a Cristo Jesús. Mira, me encanta tener la iglesia abierta, pero esto no sirve para nada si no amamos a Cristo Jesús. Me encanta tener cosas para darte, pero esto no, y que tú me des también, pero eso no sirve para nada si no tenemos a Cristo Jesús, si no lo amamos, si no sabemos pasar. ¿Qué pasa cuando no hay gente? ¿Qué pasa? Podemos estar a solas con Cristo Jesús y decirle, Señor, te amo. Todo lo demás no importa. Señor, te amamos. ¿Por qué una iglesia se viene abajo o un cristiano se viene abajo? Porque no amas a Jesús. Porque necesitas siempre estar haciendo cosas. Necesitas siempre estar viendo. Necesitas siempre que te empujen. No, ama a Jesús. Yo quiero leerles un texto que está en Jeremías. Jeremías 2:2. La iglesia tiene que mantenerse en constante trabajo. Sí, Señor, la iglesia tiene que seguir haciendo. Pero el propósito y el motivo de hacer no es el hacer, es que Jesús, ¿verdad?, tocó nuestros corazones de tal manera que el amor de Dios constriñe nuestros corazones de tal manera que no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ves? ¿Qué dice Jeremías 2:2? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjense que aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, a Israel, esto. Yo me acuerdo cuando tú me amabas como la novia ama en ese primer amor al novio, con esa emoción que no te importaba estar conmigo hasta en el desierto. ¿Lo ven? El Señor le está diciendo a su pueblo, porque esto es un reclamo que Dios le hace a su pueblo en Jeremías. Luego lo que viene es un juicio. Pero el Señor les está diciendo, tú andabas al principio de tu primer amor, que te encantaba estar conmigo y decirme te amo, Jesús. Que te encantaba ir a la iglesia por amor a mí. Que era una emoción para ti leer la Biblia. Que era una emoción para ti hacer las cosas. Ahora, y es el reclamo que le hace a Éfeso, ahora simplemente lo haces porque te volviste un profesional, porque sabes que hay que hacerlo, pero el Señor nos quiere recordar hoy, nos quiere decir hoy y nos quiere hablar y decir, yo quiero que ustedes, ¿verdad? Quizás si te sientes cansado, si no sabes qué hacer, si sientes que las fuerzas ya se te agotaron y que tú haces y parece que nada tiene resultado, el Señor dice, simplemente vuelve a la intimidad conmigo. Deja de hacer lo que haces, porque nadie, yo quiero que todos trabajen y sigan trabajando en la iglesia, pero nadie tiene que seguir trabajando si no sientes emoción por Jesús. Nadie tiene que seguir haciendo las cosas si no hay emoción de amor. Porque lo que hace ese primer amor, cuando uno está enamorado, ¿se acuerdan las primeras veces que estuvimos enamorados? Estoy preocupada. Bueno, lo que pasa es que uno puede superar cualquier situación
Tú puedes estar hasta con hambre y le dices, no importa, mi amor, con un cambur, la mitad para ti, la mitad para mí, resolvemos y vamos para adelante. Así era, ¿no? Por favor, dice más, sí, ahorita sí, dice más alto los dos, a ver. ¿Ah? Así era, no importa, mi amor, lo que sea, hasta en un cuartico allá arriba lleno de piojos, yo vivo contigo, pero con tal, uno es capaz, cuando no tiene esa emoción de ese amorío, tú piensas que no puedes vivir sin el hombre o sin la mujer, uno piensa eso, después no es verdad. Después el príncipe azul se vuelve morado y te pone morada a ti también. Eso es lo que pasa. Pero esa emoción del primer amor, que tú eres capaz, y el Señor le está diciendo eso a la gente aquí, a su pueblo, que tú hasta en el desierto me seguías, en el desierto donde no había nada, en Jeremías 2:2. Hasta me seguías en el desierto, no te importaba que hiciera calor o que hiciera frío. Yo me acuerdo que yo le decía, sí, mi amor, pon un aire acondicionado, a mí no me interesa, con tal de que tú estés bien y no sufras. Bueno, cuando lo puso, 2 noches me la calé yo, pero a la tercera noche le dije, tú no me quieres, tú me quieres matar, no ves que mi garganta. Porque a él le encantaba el aire acondicionado frío y yo no puedo. Pero bueno, después nos adaptamos y buscamos la manera, ¿no? Yo dormía con 35 cobijas, ¿sí? Pero o sea, lo que uno es capaz de hacer o de pensar cuando tiene, y yo quiero que vean eso, cuando tienes esa efervescencia del primer amor, y es a lo que el Señor nos quiere llevar, es a lo que el Señor quiere, o es de lo que el Señor quiere que Éfeso, la iglesia en Éfeso, recapacite en ello y que hagan lo que tienen que hacer por amor a Jesús. Que hay que seguir adelante, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que hacer todo lo que hay que hacer, pero por amor a Jesús. Que la razón por la cual tú hagas todo es por apasionadamente amar y querer agradar a Jesús. Es la iglesia que Dios quiere que seamos. Es la iglesia que Dios quiere que nosotros levantemos. Una iglesia que sea inteligente, una iglesia que haga las cosas bien, una iglesia que siga trabajando, pero una iglesia que haga todo lo que tiene que hacer porque amamos a Jesús. Y una iglesia que ama a Jesús no le va a importar que tu nombre no se diga aunque tú trabajaste, porque ¿sabes qué? Jesús te conoce. Cuando amas a Jesús, a ti no te importa quién se lleve la gloria de un trabajo. A ti te importa que el trabajo se hizo y que Cristo fue glorificado. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Y le está diciendo, allá a Éfeso, le está diciendo, arrepiéntete. Oye, pero si yo hago esto y hago lo otro, y la obra va para adelante, y yo lo hago, arrepiéntete, porque si no te corto. Eso es lo que le dice. Porque tenemos, lo primordial es amar a Jesús. Y quiero leerles algo. Fíjense, si nosotros trabajamos porque hay un deber, no, yo tengo un deber con mi Señor, con mi iglesia, con mi pastora, porque yo le dije a mi pastora que porque yo tengo un deber. Ok, qué bueno. Pero ¿sabes qué? El deber sin amor por Jesús, sin que el amor de Jesús constriña tu corazón, te va a volver un malhumorado. Y cuando tengas que hacer cosas que se pongan difíciles, vas a estar reclamando. El deber sin amor produce mal humor. Así que cuidado, esos hombres que andan siempre malhumorados cuando llegan a la casa. O las mujeres. Hay que rescatar el primer amor. La fe, yo tengo fe. Vamos para adelante, tengo fe. Pero si esa fe no está sustentada en amor, en amar a Jesús, ¿sabes qué pasa? Te haces un fanático que va a empezar
a decir cosas que no están en la palabra de Dios y que van en contra de la naturaleza de Jesús. Porque hay gente que tiene fe en la fe y no fe en Cristo. El orden sin amor te hace violento. La autoridad sin amor, queremos autoridad, ¿verdad? Queremos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Y entonces cuando nosotros asumimos, miren lo que pasa con los evangélicos. ¿Sabes qué pasa con los evangélicos que tienen autoridad? Que saben que ellos son real sacerdocio, nación santa y que conmigo nadie se mete. Cuidado, te mete conmigo. Yo he escuchado gente así. Porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Y se lo dicen a todo el mundo menos a los demonios. Y a todo el mundo le anda cortando la cabeza. Y si tú no me das lo que yo digo, cuidado porque yo soy hija de Dios. Tú no sabes con quién te metes. Porque la autoridad sin estar sustentada en el amor a Cristo Jesús te vuelve déspota. Y si no hacen lo que yo digo, y entonces encontramos a esos líderes, si no hacen lo que yo digo, estás en maldición. La maldición te cae. Porque yo soy el hombre de Dios y yo soy quien tiene la palabra. Y cuidado con meterse conmigo. Cuidado con meterse con los hijos de Dios. Y eso se lo está diciendo el diablo. Todos estamos igualitos delante del Señor. Todos. A todos el Señor nos protege. ¿Ah? Entonces nadie tiene que ponerse sobre otro, sino que todos en el lugar donde Dios los ha puesto, en el lugar con la responsabilidad que Dios les ha colocado, porque amamos a Jesús, funcionamos como un cuerpo perfecto. Y el Señor nos dice hoy, vamos a recuperar esa pasión, ese amor por Jesús. Tienes que pasar tiempo con Jesús y decirle, Señor, si yo estoy aquí, sí, porque yo quiero mucho a la pastora, también la quiero, pero yo te amo. Esa debe ser la primera razón. Porque cuando la primera razón es Jesús, aquí puede estar quien sea, pero tú como amas a Jesús y sabes que esta es la iglesia de Cristo, tú vas a seguir hacia adelante por amor a Jesús. Porque aquí lo que nos interesa es que Cristo sea exaltado. En tu vida lo que interesa es que Cristo sea exaltado. Y cuando tenemos ese interés de agradar a nuestro Señor por sobre todas las cosas, de amarlo a Él por sobre todas las cosas, mis hermanos, quien se entrega a amar a Cristo Jesús, el Señor le acomoda la vida. El Señor se la acomoda. Tú le dices, Señor, tú sabes que yo soy un desastre. Tú sabes. Todos tenemos algo bueno y algo malo. Y todo eso en las manos de Cristo Jesús, por amor a Jesús, todo el Señor lo va poniendo en orden. ¿Quieres bendición en tu vida? Ama a Jesús. Y yo voy a orar y quiero orar en el nombre de Cristo, para que ese fuego por el amor a Jesús, no para ver cosas, no para que mi nombre sea exaltado, para que lo que yo haga salga bien, no, por amor a Jesús. Ponte de pie y dile, Señor, perdóname si no te he amado como tú mereces ser amado. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Si ha habido cualquier otro interés en nuestro trabajo para ti, perdónanos. Yo quiero que ores conmigo, por favor, esa oración. Perdónanos, Señor. Señor, nosotros sabemos que tú nos has puesto en este lugar como un candelero para iluminar esta nación. Pero nosotros pedimos, nos arrepentimos si hemos hecho algo que no haya sido por amor a ti. Perdónanos. Si en nuestra vida privada hemos hecho algo, Señor, que no honrara tu nombre y que no fuese por amor a ti, perdónanos. Dile al Señor, por favor, aunque de pronto tú quizás no puedas recordar nada, pero dile, Señor, conoce mi corazón, tú sabes la intención más profunda de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a amarte. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que
que tú hagas, Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Haga, Señor, que nuestros corazones ardan por amor a ti. Que el amor de Dios constriña de tal manera nuestros corazones que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, sea por amor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, pon la mano en tu corazón, por favor. Yo oro, Señor, que tú guardes estos corazones.